Aleluya, uno que da gloria a Dios, a su nombre, hermanos. Qué bueno es el Señor, digno de toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén, hermanos. Se me olvidó decirle al hermano Felipe que este sábado 20, como ustedes saben, este mes de abril se usa en el mes de abril está el día que se llama el Día del Niño. Parece que se va a hacer el 30 de abril, ¿verdad? El 30 o el 31 de abril, ¿cuándo va a ser? El 30 de abril. Entonces, como va a caer en sábado, en martes, perdón, entonces las hermanas van a cambiar el día, lo van a celebrar el día 20 de abril. El 20 de abril van a tener aquí, la hermana Marilí va a traer un brincolín para ponerlo ahí en el patio de la iglesia y se van a tener actividades aquí para los niños. Y la razón que va a ser el 20 porque el 27 se tiene la actividad. Entonces, para no interferir con la actividad, se va a hacer el día 20 de abril. Creo que me estaban diciendo que iba a empezar como a la 1 de la tarde. Así que no haga planes para el próximo sábado 20 de abril, porque tenemos esta celebración con los niños. Amén. Y son importantes los niños. Vamos a Mateo capítulo 13. ¿Sabe qué? He leído muchas veces respecto de respecto de la esclavitud de Israel en Egipto, respecto de las plagas, respecto de la manera tan poderosa como Dios se manifestó en el pueblo, pero nunca no había tomado la atención o el cuidado, o no me llamó la atención hasta el día en que el hermano Ernesto, ahora este jueves, que la hermana Marilí lo invitó para que diera la palabra a las Dorcas. La palabra que dijo cuando usted recuerda la muerte de los primogénitos. Y dice el hermano, bueno, lo vimos en la palabra, y dice que no había casa en Egipto donde no habría un muerto. No había casa en Egipto donde no había un muerto. Y es triste, doloroso, que no haya casa donde no hubiera habido un muerto. Y me llamó mucho la atención eso. Y yo creo que a eso vino el Señor, a Jesús. A eso vino a este mundo. A buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. En Mateo capítulo 13, vamos a ver del versículo 18 al versículo 23. Cuando lo tengan pueden indicar con un amén. Dice la bendita palabra en nombre precioso de Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza.
El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Hermano Alex, llévenos en oración esta mañana, por favor. Gracias. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, mi Dios. Oh, te adoramos y te bendecimos. Pueden tomar asiento, hermanos, dando un gloria a Dios. En la palabra encontramos parábolas, ejemplos, ilustraciones que nos ayudan para poder clarificar, para poder entender, para poder comprender el significado de las mismas. Y el Señor Jesús fue uno de los que utilizó más ejemplos, más parábolas que nadie más. Y cuando estaba hablando de la parábola del sembrador, el versículo 10 nos dice: entonces los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún de lo que tiene, le será quitado. Por eso hablo de palabras, porque he venido, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vosotros, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos por lo que oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veéis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Algo, ¿cómo podríamos llamarle? Curioso, sorprendente, alarmante, sucede en medio del pueblo de Dios. Y le digo esto porque en días pasados estaba hablando con un hermano en la congregación y me hizo una pregunta que yo y casi todos los que aquí que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, y tal vez un mayor número de pastores, nos hemos hecho en numerosas ocasiones. Este hermano me preguntó: ¿por qué tantas personas dejan de asistir a la iglesia?
¿por qué tantos hermanos, personas dejan de asistir a la iglesia? Y yo pienso que esta pregunta ha pasado por la mente de todo pastor, de todo líder de la iglesia, y es una pregunta que ha sido hecha en más de una ocasión, y podríamos llamarle la pregunta del $1.000.000. La pregunta del $1.000.000. Y digo esto porque a través del tiempo, yo y todos los que aquí obramos para el Señor, hemos visto cómo Dios se ha glorificado en su pueblo. Hemos visto cómo el Señor se ha glorificado de una manera especial, ya que muchos han llegado a este lugar heridos, maltratados, sufriendo y en numerosas ocasiones completamente derrotados. Y el Señor los ha restaurado. El Señor los ha establecido. El Señor nos ha sanado. Y muchos de ellos, nosotros hemos sido testigos de cómo ellos han testificado del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en la vida de ellos. ¿Ha sentido la presencia de Dios, el mover del Espíritu Santo en su vida? Y hemos visto las bendiciones como que Dios les ha dado en la restauración de sus vidas, la restauración de sus hogares. Y eso nada lo puede hacer más que nuestro Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios, porque vana es la ayuda del hombre. Amén, hermanos. Y si pudiéramos enumerar muchas más cosas, a lo mejor nos quedaríamos cortos. Porque verdaderamente que Dios es un Dios hacedor de maravillas. Nosotros aquí, hermano querido, aleluya, somos testigos de las bendiciones de nuestro Dios. Amén, hermano. Pero después de recibir la bendición o las bendiciones de Dios, en vez de acercarse más a nuestro Dios, simplemente se empiezan a alejar, se empiezan a apartar. Y me preguntaron, y me preguntaban y me decían, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe? Se apartan de Dios, se apartan de la congregación. ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué después de recibir las bendiciones de Dios, después de ser testigos del poder de Dios, por qué se empiezan, perdóneme la expresión, a enfriar? Porque el que se acerca al fuego está calientito. Pero el que se aparta del fuego se enfría. Y Dios es como fuego consumidor. Sé que cuando Moisés vio la zarza ardiendo, en esa zarza ardiendo estaba la presencia de Dios. Y esto lo dice la Biblia porque dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Entonces, cuando Dios pone su presencia en un lugar, ese lugar es santo. O podríamos llamarlo santísimo, porque Dios es 3 veces santo. Amén. ¿No se recuerda? En el tabernáculo se tenía el atrio exterior, se tenía el lugar santo y se tenía el lugar santísimo. Amén.
Pero ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que provoca esto? Que a veces empezamos muy bien y terminamos muy mal. Y hay muchas cosas que podemos enumerar en esta mañana. Por ejemplo, ¿qué le sucedió a Salomón? ¿Qué le sucedió a Salomón? Salomón cuando empezó a servir a Dios, Salomón cuando le pidió a Dios sabiduría, cuando Salomón le pidió a Dios guianza, Dios se agradó de lo que Salomón le pidió. ¿Y por qué le pidió Salomón aquello? Porque en Salomón había un vivo deseo de servir a Dios. Amén. Había un vivo deseo de honrar a Dios. Había un vivo deseo de ser instrumento en las manos de Dios. Como puede haber ese vivo deseo en cada uno de nosotros. O como pudo haber ese deseo en cada uno de nosotros, pero ahora como que se va menguando un poquito. ¿Qué le sucedió a Salomón? Salomón honraba a Dios, Dios le dio sabiduría, Dios le dio gracia. Fue reconocido mundialmente la sabiduría de Salomón, que gente de afuera venía a ver, gente de afuera venía a escuchar, porque se quedaban atónitos ante aquellas cosas que él hacía y las hacía gracias a la guianza de Dios. Amén. Parecían un poquito fuera de lo normal, parecían un poquito fuera de lo común, como se imagina de pronto cuando vienen aquellas dos mujeres, las dos dicen que son las hijas de esa criatura, y Salomón para resolver el problema dice, bueno, trae una espada, córtalo a la mitad y dale a la mitad a cada una de ellas. Hey, ¿perdiste la razón? No perdió la razón. Simple y sencillamente estaba siguiendo la guianza de Dios. Cuando vio la reacción de ambas mujeres, se dio cuenta cuál era la verdadera madre. Porque una de ellas dijo, sí, que lo partan a la mitad y que nos den la mitad a cada uno de nosotros. Y la otra dijo, no, deja que ella se quede con él. Cuando aquella mujer dijo, deja que ella se quede con él, se dio cuenta que la verdadera mamá era esta. Y dijo, dale al niño a esta mujer porque ella es el hijo. Entonces esto causó impresión. Esto causó, hermano, que aleluya, ¿cómo le diré? Curiosidad. Y empezaron a venir a ver, para escuchar, y cuando llegaron al palacio, se dio una grande sorpresa que aún los siervos, las personas que servían en el palacio, andaban vestidos de gala. ¿Me explico? Pero según el tiempo pasó, Salomón se apartó. Salomón dejó la guianza de Dios. Dios no lo dejó a él. Él dejó a Salomón. Salomón lo dejó a él, perdón. Dios no se apartó de Salomón, sino que fue Salomón el que se apartó de Dios. Ahora, ¿por qué es que después de recibir esas tremendas bendiciones de parte de Dios, se apartó? ¿Qué sucedió? Bueno, no podemos hablar por Salomón porque no podemos ver, no podemos saber lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón de él. Pero las personas aquellas, las cuales han recibido las bendiciones de Dios,
Aquellas personas que después de recibir la bendición de Dios vienen de vez en cuando a la iglesia y muchos ya no vuelven más. ¿Qué sucedió? ¿Qué les pasó? Como decía yo en días anteriores, que muchas de las veces dejamos nuestro primer amor. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que el amor nunca deja de ser. Pero yo pienso que cuando dice el amor nunca deja de ser, está hablando del amor de Dios para con nosotros. Porque el amor de nosotros hacia Dios a veces cambia. A veces cambia. Nuestra convicción de servicio a Dios a veces cambia. Ahora, ¿por qué cambia? Es mi pregunta en esta mañana. ¿Por qué cambia? Si Dios es el mismo, si su amor no cambia, ¿por qué nuestra actitud hacia Dios sí cambia? ¿Por qué? ¿Me ayudan? Se confía uno. Muy bien. ¿En qué? Ajá. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Por qué cambiamos? Los volúmenes. ¿Okay? Dos más. ¿Por qué cambiamos? Dios no cambia. Pero hermana Doris, ¿por qué cambiamos nosotros? Muy bien. Hoy no voy, para el otro domingo sí voy. ¿Y qué nos asegura que vamos a tener vida el otro domingo? ¿Ah? A Sansón se le dieron 3 oportunidades. Y la última de ellas pensó que iba a ser librado de la misma manera que las anteriores. Y no fue así. Dios se apartó de él, la fuerza se apartó de él. ¿Alguien más? Uno más. ¿Ha escuchado esta frase? Tienes el derecho de guardar silencio y todo lo que se diga será usado en tu contra. Si no tienes un abogado, se te va a dar un abogado. ¿Lo ha escuchado? Bueno, eso que acaba de decir usted lo voy a utilizar en su contra. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos perfecciona o que nos ayuda a perfeccionarnos es la palabra. Si la palabra la arraigamos en nuestros corazones, porque dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar delante de ti. Ahora, hay pecados que se hacen y hay pecados que no se hacen. ¿Cómo está eso? Sí, hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. El pecado de comisión es cuando sabes que no debes de hacerlo y como quiera lo haces. Y el pecado de omisión es cuando sabes que tienes que hacerlo y no lo haces. Dice Santiago, porque el pecado es en aquel que sabe hacer lo bueno
y no lo hace. Entonces, sí, el problema está en que nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos todo el tiempo, pero ¿podemos ser justificados delante de Dios? No. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que nos justifica a nosotros. No nosotros nos justificamos delante de Él. ¿Me está entendiendo? En otras palabras, Él sabe lo que somos, Él sabe cómo somos, Él sabe cómo actuamos, Él sabe cómo estamos, Él sabe todo lo relacionado a nosotros, Él lo sabe. Y no hay necesidad que el hermano Felipe vaya y le diga al Señor, Señor, el hermano Arturo hace esto y el Señor ya lo sabe. No hay necesidad que Gloria vaya y le diga, Señor, pasé por la cocina y escuché a las hermanas que estaban allá, pero tremendas. El Señor ya lo sabe. El Señor conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios ya lo sabe. Y no podemos justificarnos delante de Él porque Él lo sabe todo. No sé si me está entendiendo en esta mañana. Hermano Fermín dice, porque somos imperfectos. Qué bueno que somos imperfectos. Por eso la palabra dice que el que comenzó en nosotros la obra, Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero para perfeccionar la obra en nosotros, la Biblia dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Pero ¿cómo va a cumplir su propósito? Por medio de la palabra. Por medio de su preciosa palabra. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. El problema está que a veces nosotros queremos primero las añadiduras. O sea, si no me das, no te doy. Si no me bendices, no te sirvo. Y eso no le agrada a Dios. Entonces, cuando el Señor Jesús, vamos a Mateo, hermanos. Capítulo 13. Miren lo que dice del verso 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando en el arca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto, pero porque no tenía profundidad de tierra. Salido el sol se quemó porque no tenía raíz. Se secó. Parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. La parábola del sembrador. Y ahora Jesús les da la explicación. Y les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, el verso 18. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, en esto creo yo que sin duda alguna aquí encontramos la respuesta a la pregunta que me hizo el hermano en días pasados. Y digo esto porque la explicación de nuestro Señor Jesucristo en la parábola del sembrador, encontramos 4 grupos de personas. 4 grupos de personas que existen en toda congregación. En toda congregación. Porque yo me imagino, y me voy a atrever a decir esto, que el pensamiento de Dios es de que todos procedamos al arrepentimiento. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. Aún conociendo nuestra condición moral, espiritual en la que nos encontrábamos, Dios tuvo misericordia y compasión de cada uno de nosotros. Entonces, estos 4 grupos de personas, muy bien podría describir personas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el primer grupo de personas son todos aquellos que no entienden o simplemente rehúsan creer completamente la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y sin duda que esto describe al primer grupo de personas que pueden ser encontradas en el mundo, pero desafortunadamente también describe a un grupo de personas, hermano querido, aleluya, que a veces vienen a la iglesia. Estamos hablando de que todas estas personas que han escuchado la palabra de Dios, pero que simplemente rehúsan el creer en la palabra completamente. Ahora, ¿por qué rehúsan creerla? ¿Por qué rehúsan el creerla? Hermano querido, aleluya, en la mayoría de los casos es que no pueden entender cómo puede ser que existe un Dios tan poderoso y tan misericordioso, porque conocen su condición. Yo le he dicho más de una ocasión, cuando a mí me hablaron del evangelio, cuando el hermano Jaime me habló del evangelio, el hermano Jaime Pérez, y dije, hermano, son tantas las cosas malas que yo he hecho que no creo que Dios me pueda perdonar. Y me dijo el hermano Jaime que no hay cosa que Dios no pueda perdonar excepto una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y aún si ha blasfemado en contra del Espíritu Santo sin conocer de Dios, le es perdonado, porque no conoces. Y una persona que no conoce no puede ser culpable. ¿Me entienden? El culpable está en aquel que ya conoce. La culpabilidad recae sobre aquel que ya sabe, no el que no conoce.
Entonces eso me puso a pensar. Pero como era mi pensamiento, así es el pensamiento de muchas personas. Y su pensamiento es cuál, pues simple y sencillamente por la condición, por la manera de vida que están llevando. Entonces no pueden creer que haya un Dios tan bueno, tan misericordioso, que los pueda salvar. Pero sí lo hay. Sí lo hay. Y se llama Jesucristo. Amén, hermanos. A su nombre. Y algunas de las ocasiones son personas que no tienen fe. Bueno, eso lo sabemos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que a veces al hombre natural las cosas de Dios se le parecen fuera de lógica, fuera del alcance. Mas sin embargo sabemos que gracias a Dios nosotros sí las podemos disfrutar. Amén, hermanos. A su nombre, a su nombre. Entonces, en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Y saben que muchas veces, una vez me dijeron a mí, hermano Arturo, puedo ir a su iglesia. Fíjese cómo es el diablo de astuto. ¿Puedo ir a su iglesia en Chores? Le dije, sí, váyase en Chores. Ah, sí, váyase. Nomás que no se vaya a molestar cuando los hermanos o las hermanas la empiezan a ver un poquito curioso. Porque el estar una persona en Chores en la iglesia va a causar curiosidad. Pero si aguanta las miradas, váyase en Chores. ¿Y por qué me va a dejar ir en Chores? Le dije, porque estando en la casa de Dios, usted va a escuchar la palabra de Dios. Y cuando escuche la palabra de Dios de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Y la palabra de Dios va a entrar en su corazón. Y para el siguiente servicio, usted ya no va a venir en Chores. Vaya en Chores. Y se vino en Chores, ahí en Puerto Arturo. Oiga, hermano, no me dijo que iba a ir ese domingo, pero la vi. Y ese domingo estuvo el culto, pero tremendo. Y la jovencita, esta era una jovencita, se la pasó llorando casi todo el culto. Yo pensé que se le ha muerto a alguien. Para el domingo entrante, ya no vino en Chores. Y le dije, ¿qué pasó con los Chores? Ay, hermano Arturo, no, ¿qué pasó? No, hombre, ustedes hacen llorar a la gente. Dije, no, señorita, nosotros hacemos llorar a la gente. Lo que hace llorar a la gente es la presencia de Dios. Porque cuando tú vienes a la casa de Dios, Dios es el que compunge tu corazón. Y la palabra de Dios empieza a entrar en tu corazón. Y te hace ver tal y cual eres. Un pecador que necesitas de Dios en tu vida. Para el tercer domingo, cuarto domingo, ya estaba recibiendo los estudios para el bautismo, para bautizarte en el nombre de Jesús. ¿Qué hace esto? La palabra. La palabra. Pero también hay aquellos que vienen y sienten la presencia de Dios. Y en ese momento están dispuestos a dejar todo por nuestro Dios. Pero cuando salen de la puerta de la iglesia, ya los está esperando el enemigo de nuestras almas.
Y usted sabe quién es el enemigo de nuestras almas. ¿Para qué? Para distorsionar todo lo referente a nuestro Dios. Que el Señor lo reprenda. Amén. Y la realidad es que existen muchas iglesias llenas de personas que desafortunadamente no han tomado las cosas de Dios en serio. No han tomado las cosas de Dios en serio. Existe un gran grupo de personas que ocupan el espacio en un banco o silla de una congregación, pero nunca alcanzan a ver lo que Dios desea de sus vidas. Nunca alcanzan a ver, hermano querido, aleluya, el propósito que Dios tiene en su vida. ¿Por qué? Porque no buscan más de Dios. Porque no buscan más de Dios. Porque si buscáramos más de Él, si nos diéramos cuenta de las promesas que Él tiene para nosotros. Porque usted se fija en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, dice la letra cuando dice: pedid y se os dará, buscad y daréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces lo que sucede es, hermano querido, que como no están buscando más de Dios, como no están buscando crecer espiritualmente, tal como nos dice aquí el Señor, llega el enemigo, arrebata lo que fue sembrado en el corazón de la persona. Llega el enemigo y les arrebata la paz, el gozo, las bendiciones que Dios les entrega a toda persona cuando llegan a los caminos de Jesucristo. Y aquí encontramos el primer grupo que deja de existir a la iglesia. Las personas que dejan de existir a la iglesia. Dile al que está a tu lado: busca más de Dios. Dígale, busca más de Dios. Ahora vamos al segundo grupo. El segundo grupo es aquellos que obran con emoción. Y no vamos a equivocarnos, ¿eh? Todos somos emocionalistas. Vaya a un juego de fútbol, dígame si no se emociona. Va a un juego de béisbol, dígame si no se emociona. Yo era un emocionalista, no, yo aficionado al fútbol tremendo. ¿Será porque en mis tiempos de juventud, que no hace mucho, ¿verdad? Me tocó andar ahí jugando un rato. Pero me gustaba mucho el béisbol a mí. Me gustaba mucho. Me quedaba fónico cada vez que iba a los cultos, a los juegos. Quedaba fónico. Y todos somos, y venimos a la iglesia y empiezan las alabanzas. Y nos emocionamos. ¿Verdad? Hay algunos que si no escuchamos música no nos emocionamos. Hay algunos que necesitamos escuchar la música para emocionarnos. ¿Por qué? Porque somos emocionalistas. Lo somos, no lo vamos a negar. Por eso dice allá en el versículo 20: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. La recibe con gozo. Somos emocionalistas. Pero ese gozo, por eso yo no estoy nada en contra. Yo no estoy nada en contra de que en la iglesia se le dé la alabanza a nuestro Dios, se le dé esa libertad al Señor. Pero lo que yo quiero es que seamos saturados en la palabra de Dios. Porque, hermano, podemos aprendernos muchos cantos de memoria, pero podemos caer en el peligro de no aprender versículos de memoria. ¿Y por qué nos aprendemos la música y no la palabra de Dios? Un texto de memoria, no me lo sé. Pero como dice el canto, sembra cansado del camino. O sea, no sabemos la música. Sabemos quién la canta.
Y alguna vez hasta los imitamos como la cantan. Pero ¿por qué no imitamos al Señor Jesús en su palabra? Porque somos emocionalistas. No estoy muy duro, ¿verdad? Y si estoy duro, perdónenme, pero es lo que dice la palabra de Dios. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo que sucede es que existen muchos que han hecho un compromiso con Dios simplemente por emoción y no por convicción. Porque, hermanos, yo entiendo que de vez en cuando vamos a tener tropiezos. Yo entiendo que de vez en cuando vamos a tener obstáculos. Y que esos tropiezos y esos obstáculos se van a interponer en nuestra convicción de servicio a Dios. Pero cuando no hay obstáculos, cuando no hay, hermano, aleluya, cosas que nos detengan y nosotros no estamos donde deberíamos de estar a la hora que deberíamos de estar, no hay convicción. No la hay. Hay pereza. Hay falta de convicción. Yo pienso que cuando el salmista decía, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos, él estaba alegre. No se alegraba con los hermanos, él ya estaba alegre. ¿Me explico? Pero a veces tenemos pesadez por venir al culto, porque el culto va a estar un poquito triste. No, el culto es como tú quieres que esté. Tú eres el culto, porque tú eres el que les trae las alabanzas a Dios. Tú eres el que te regocijas en la presencia de nuestro Dios. Esté quien esté, tú eres quien le vienes a dar la honra y la gloria a aquel que vive y permanece para siempre. ¿Sabe por qué, mi hermano amado? Aleluya. Porque dice la Biblia, si yo me olvidara de alabar tu nombre, que mi lengua se me paga mi paladar. Tú eres quien le da alabanza a Dios. Ahora viene Paulino Bernal, ahora viene Marino, ahora viene, hey, hermano, esos no traen eso. El que trae eso es la presencia de Dios al corazón de cada uno de nosotros. Ellos pueden ser instrumentos que Dios puede usar, pero el gozo y la alegría está en tu corazón. El gozo y la alegría está en la convicción que tienes de servir y honrar y glorificar a nuestro Dios. Amén, hermanos. Decía Giovanni, este culto va a estar bueno. Ay, empieza Giovanni con esa salsa. ¿O qué era? ¿Bachato? ¿Qué es lo que canta Giovanni? No, hombre, que está ganando de bailar. Y gracias a Dios que yo no era bailarín. Batallaba el hermano Araceli para hacerme bailar. Batallaba, yo tropezaba mucho, hermano Felipe. Yo no sé bailar. No, que no sabía, no sé, nunca me enseñé. Pero a aquella gente que les gusta el baile, oiga, hermano, escuchan esa música y a darle gusto a la lacha. ¿Por qué? Porque somos emocionalistas. Pero desafortunadamente no nos hemos dado cuenta que tenemos un compromiso con Dios. El compromiso no es con el hombre. El compromiso es con Dios. El servicio no es para el hombre, es para Dios. Las alabanzas no son para agradar al hombre. Las alabanzas son para la honra y la gloria al que vive y permanece para siempre. Aquellas alabanzas que salen por la gratitud que hay en nuestros corazones, por las cosas grandes y maravillosas que ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso dijo el salmista, no a nosotros. No a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque siervos inútiles somos. Dijo el Señor, ¿tú crees que después de que venga el jornalero de su trabajo,
su patrón se va a sentar, o su patrón le va a decir, siéntate a la mesa mientras yo te hago de cenar. Dijo, no. Le va a decir, ¿sabes qué? Hazme de cenar. Y después de que cene yo, cenas tú. Digo, ¿y tú crees que le va a dar las gracias el patrón a este muchacho? Dijo, no. Dijo, porque lo que le mandó a hacer fue lo que hizo. Así vosotros, cuando hagáis lo que Dios os dice que tenéis que hacer, decir, siervos inútiles somos. Ay, pero hermano, que Dios nos perdone que haya aquellos que creemos las últimas Coca-Colas en el desierto. Sin mí la cosa no se mueve. Sin mí, no, hermano, no. No eres tú el que hace las cosas, el que hace las cosas es Dios. No me olvido de un hermanito muy querido mi hermano, en Puerto Arturo. Lo invitaron para que diera la palabra. Y las hermanas, hermana Alicia Valadez, que ya está en la presencia de Dios, y además a Diana, hija de ella, estaban encargadas de la obra en Puerto Arturo y invitaron a la hermana. Y las hermanas motivaron el culto muy bonito. Y cuando el hermano subió al púlpito, empezó a dar la palabra, ya los hermanos estaban bien enfocados en las cosas. Y respondieron muy bonito al mensaje del hermano. Y cuando el hermano ya terminó, viene y me dice el hermano, ¿se dio cuenta, hermano Arturo? ¿De qué? De cómo los tenía. Dije, ¿qué? Sí, no se dio cuenta cómo tenía a los hermanos yo. Dije, no, hermano, usted no tenía a nadie de ninguna manera. El que los tenía así era el Señor Jesús. No usted, porque eso solamente es un instrumento en las manos de nuestro Dios. Cuando el hermano escuchó de eso, agachó la cabeza y ya nunca más lo volvió a ver en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por lo que yo le dije? ¿O porque sintió una vergüenza de haber dicho lo que había dicho? ¿O porque en sí había poca raíz en este hermano? Entonces nosotros tenemos un compromiso con Dios. Pero que sea un compromiso no de emocionalismo, sino que sea un compromiso por convicción. Ahora, yo encuentro imposible no emocionarme. Yo como le digo, soy emocionalista también. Yo me emociono, mi hermano, cuando se siente la presencia de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de sentir la presencia de Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Me ayudan en eso? ¿Cuál es el propósito de sentir la presencia de Dios? ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿Para qué es? ¿Para qué? Para darnos fuerzas, ¿ok? Darnos fuerzas, ¿para qué? Para poder seguir adelante. ¿Alguien más? Para crecimiento espiritual. Yo pienso, hermana está bien, el hermano está bien, yo pienso también que cuando venimos y sentimos la presencia de Dios y nos gozamos en su presencia, es para dar que nos demos cuenta que al Dios que estamos alabando es un Dios real, es un Dios que vive, es un Dios que quiere manifestarse de una manera especial en nuestras vidas. Y eso es más que suficiente para nosotros esforzarnos un poquito más de lo que nos estamos esforzando. Amén, hermanos.
Ahora, como dijo Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vanas fueran las iglesias que han sido establecidas. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es la palabra de Dios. Pero gracias a que Jesucristo resucitó, vamos a seguir predicando y anunciando que pronto el Dios Todopoderoso, ese mismo que los ángeles vieron ir, ese mismo Dios vendrá y llevará con él a todos los que creyeron en él. Pero para poder esperar en él, nuestras raíces se tienen que profundizar. No tener raíces superficiales. Raíces que de pronto, wow, el hermano, sí, el hermano tiene raíz, pero cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, se cae. ¿Se ha fijado que muchas veces muchos cristianos cuando pasamos por luchas o pruebas andamos cabizbajos? ¿Por qué? ¿Cambió Dios? Dios sigue siendo el mismo. Pero ¿por qué nos agobiamos? ¿Por qué nos perturbamos? ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué llorar cuando no hay necesidad de que haya llanto? Si lo que tenemos que hacer es llegar ante la presencia de Dios y decirle: Señor, yo no lo puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer, porque para ti no hay absolutamente nada imposible, y yo no voy a confiar en aquello, no voy a confiar en este otro, voy a confiar en ti, porque tú eres el hacedor de todas las cosas. Pero como hay poca raíz, o la raíz es superficial, o sea, está en la superficie, corre el peligro el hermano o la hermana de ahogarse. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué digo yo esto? Porque, hermano, mi relación con Dios no puede basarse en solo las emociones que a veces sentimos. Nuestra relación con Dios tiene que llevar una profundidad. Nuestra relación con Dios tiene que tener una profundidad. Porque si nos dejamos llevar por las emociones, el enemigo nos puede engañar. El enemigo nos puede engañar, porque engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Y si las emociones llegan a tu mente y las emociones se convierten, hermano querido, aleluya, en otras cosas, esas emociones te van a destruir. Por eso no se equivocó cuando dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Claro, podemos ser emocionalistas. Yo creo que cuando Pedro le dijo al Señor: si estos se escandalizan, si estos hacen, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Estaba emocionado el hombre. Pero le dijo al Señor: mira, Pedro, tienes poca profundidad. ¿Por qué? Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. ¿Se dio cuenta de la poca profundidad que tenía Pedro? Sí. ¿Por qué? Porque cuando se sintió acosado, empezó a decir: no lo conozco, no sé de lo que me hablas. Y cuando se dio cuenta, cuando oyó al gallo cantar, se dio cuenta:
Y dice que le entró un dolor tremendo en su corazón al darse cuenta la poca profundidad que tenía. ¿Qué tanta profundidad tienes tú? ¿Qué tanta profundidad tengo yo? ¿Cuándo fue la última vez que abonates tu raíz? Los hermanos que trabajan en los jardines de vez en cuando tienen que quitarle las ramas que se forman alrededor de los rosales o de las plantas bonitas que tiene la gente. ¿Y por qué tienen que quitar eso? Porque esas plantas, esas matas ahogan la planta. Y hay cosas que quieren ahogar nuestra relación con Dios. Hay cosas que nos hacen olvidarnos el compromiso que tenemos con Dios. ¿Qué tan honda está tu raíz? Hazte esta pregunta en esta mañana. Si no hubiéramos tenido la convicción, porque hermano, al empezar la obra aquí en Bowman, fue muy difícil. Hubo cultos en que llegaban uno o dos personas. Pero ya el Señor nos había dicho que aquí tenía pueblo para Él. Y en lo que el Señor dijo, en eso depositamos nuestra convicción nosotros. Porque, bueno, viene uno o dos, me voy para Puerto Arturo. Yo tenía la iglesia en Puerto Arturo. La iglesia en Puerto Arturo estaba trabajando muy bien. Yo vine para acá porque para acá nos trajo el Señor porque había pueblo y el Señor no se equivoca. Pero si en mí no hubiera habido la convicción al ver 2, 3 cultos que no vienen 2, 3 personas y estar gastando el dinero de Oquis, yo me voy para Puerto Arturo y que se olviden. Pero gracias a Dios que empezaron a llegar. Llegó la hermana Patricia, llegó el hermano Ernesto, llegó el hermano Filiberto, llegó la hermana Carmen, llegó el hermano Jaime, llegó el hermano Gustavo, llegó el hermano... Varios hermanos empezaron, varias personas llegaron a asistir a la iglesia. Pudimos tener bautismo, ya la obra creció. La obra creció a tanto que ya los hermanos de Puerto Arturo se me estaban poniendo muy celosos. Porque estaba dedicando más tiempo a la obra de Bowman que a la obra de Puerto Arturo. Y le decía yo a los hermanos, es que lo que pasa es que Bowman es un niño recién nacido. Y cuando alguien está recién nacido necesita todas las atenciones y ustedes ya están grandes. Ya están maduros. Pero al lapso de un tiempo se mandó un pastor, vino el hermano Iván Velázquez, estuvo trabajando aquí en Bowman, pero de pronto me habla el presidente, que Dios lo tenga en gloria, ya pasó con el Señor, me dijo, hermano Arturo, la obra de Bowman se va a cerrar. Dije, ¿por qué? Es que el hermano me dice que no hay futuro allí. Dije, ¿cómo que no? Sí hay. Bueno, hermano, lo siento mucho, pero la obra se va a cerrar. Dijo, no, la obra no se puede cerrar. ¿Qué vamos a hacer con los hermanos que se están reuniendo? Que vayan para Puerto Arturo, le dijeron 1, 2, 3 veces, pero ya después se les va a hacer largo y ya no van a ir. Si a veces que estamos aquí cerquita no vienen, porque bueno, todos trabajan, yo también trabajo. Y a veces yo me vengo de mi trabajo, pero del culto no me lo pierdo, a menos de que me toque estar trabajando. Muchas de las veces depende de cómo esté el problema que tienen. A veces vamos 1 o 2 horas y resolvemos el problema, y otro es que tenemos que durar 30, 40 horas trabajando, arreglando el problema. Pero así yo cuando que me voy, por ejemplo el día de ayer, ya estaba preparando y me hablaron, no, fíjate que no contigo a nadie, tengo una máquina caída, necesito que vengas a ayudar. Ahí voy. Llegué, le ayudé en 2 horas, subimos la máquina.
Ya eran las 7:15 y dije, no, ya no tengo tiempo de ir a bañarme a la casa, mejor me quedo en la iglesia y oigo la palabra, que estuvo muy bonita la palabra de anoche. ¿Y dónde están los demás hermanos? Es que nosotros solamente vamos los domingos porque somos domingueros. ¿Estará bien eso? ¿Hay un compromiso en eso? ¿Me explico? Yo entiendo. Estás trabajando ahí, tienes que trabajar. Tenemos que trabajar. Y ahora más que nunca, porque ahora, hermano, las cosas están poniendo bien feas. Pero no podemos olvidarnos del compromiso que tenemos con nuestro Dios. Porque si no, no nos olvidamos del compromiso que tenemos con la compañía que trabajamos, que nos obliga a estar de cierto tiempo a cierto tiempo. Y solamente recibimos un cheque semanal. ¿Cómo olvidarnos del compromiso que tenemos con el que nos da la salud, con el que nos da la vida? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. ¿Lo queremos hacer? Ahí está el problema. Porque el querer está, el hacer está en el querer. Yo comprendo. Como le digo, comprendo. Y yo sé que ustedes me comprenden a mí. Lo único que sí yo les he pedido a la gente con la que yo trabajo es que los domingos, ese día nomás no me lo toquen. Y me dicen, ¿cómo hacer esto, Mr. Arthur? En la mañana, a las 6 de la mañana, tráenos a la gente y vete a las 8 de la mañana. Nomás ponlos a trabajar y que hagan lo que tienen que hacer. Cuando acabes con el culto, a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde te vienes y a las 4 de la tarde te vuelves a ir. Así no interferimos contigo, pero te necesitamos. Está bien. Ustedes me han visto que a veces termino la escuela dominical, terminamos de aquí la actividad y todo, ya voy para la casa y no sé si me han visto cuando ya vengo con la troquita para el trabajo. Pero primero, lo primero. Y lo primero es Dios cuando hay raíz profunda. Cuando no hay raíz profunda, vemos las cosas a nuestra manera. Pero cuando hay raíz profunda, vemos las cosas a su manera. ¿Qué tan profunda está tu raíz? ¿Qué tan profunda está tu raíz? ¿La puedes ver? Vamos a ponernos en pie. Y solamente usé 2 grupos. Si Dios me ayuda en la tarde, termino con los otros 2 grupos. Pero quiero hacer esta pregunta en esta mañana. ¿Cómo está tu raíz? ¿Cómo está tu raíz? Tú lo sabes. Dios lo sabe. Señor de la gloria, en esta mañana te damos gracias. Oh, te damos gracias porque tú eres el hacedor de todas las cosas. Te pido en esta mañana que nos perdones. Que nos perdones, Señor, por olvidarnos del compromiso que tenemos para contigo. Compromiso que no podemos violar. Un compromiso que no podemos olvidar. Compromiso que nos obliga, Señor, a serte fieles a ti. Oh Señor de la gloria, que en esta mañana, mi Dios, podamos examinar nuestras raíces. ¿Y cómo podemos ver nuestras raíces? Me pregunto en esta mañana, Señor. Es viendo la convicción que tenemos a tu servicio. El servicio que te damos a ti es el que nos va a dar a ver nuestras raíces.
Ayúdanos. Ayúdanos para que nuestras raíces estén en la profundidad y no en la superficie. Ayúdanos para ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén, amén.